Muy buen día tengan todos ustedes, alumnos de tercer grado. Esta semana les envío la explicación del informe de experimentos. El informe de experimentos, como su nombre lo menciona, su propósito es transmitir los resultados sobre una investigación regularmente científica. Su función es apoyar en una referencia de estudio y también sirve para llevar en orden las temáticas de experimentos realizados, en este caso en la asignatura de Ciencias Químicas. Algunas de sus características del informe científico es que utilizan un vocabulario técnico, hace uso de tiempos verbales, de voz pasiva, tiene que tener concordancia y utiliza diversos recursos gráficos, tablas, tipos de letra, imágenes, incisos y demás, puesto que lleva un orden específico. Este informe científico consta de una estructura, un título, que son los datos del informe, como lo pueden ver en su libro. También lleva quién lo realizó, grado, grupo, en el caso de los informes científicos escolares. Lleva una introducción, un propósito, es el propósito específico de la práctica, el contenido científico, es decir, si hablamos de ebullición, tenemos que explicar qué es ebullición, las características y tipos. Lleva una hipótesis, que es una posible respuesta a una pregunta que nos formulamos antes de realizar el experimento científico, un desarrollo, y dentro de este están los materiales. Los materiales se dividen en dos, en los utensilios y las sustancias. Y el proceso o la metodología, que se escribe en orden de pasos, ya sea por incisos o números. Los resultados, que es aquí van los análisis de resultados, es decir, qué observamos durante la práctica. El análisis de los resultados, que podemos ver de los cambios de la materia, etcétera. Y la conclusión, que aquí se une al punto en que llegamos sobre el análisis del experimento junto con el contenido científico. Y por último, la bibliografía, es decir, las fuentes que consultamos al realizar el contenido científico o nuestro experimento. En este apartado les comparto un ejemplo de informe de experimento. Realmente en la primera parte pues lleva los datos propios que requiere el maestro de ciencias, pero pues a partir del título en amarillito, bueno, ahí podemos ver el título, la estructura, que son los datos del alumno, la fecha, la introducción, el contenido científico, que si se dan cuenta abarca pues prácticamente 2 hojas. Viene la hipótesis, el desarrollo, que vienen los materiales y, como ven, va acompañado de gráficas, tablas e imágenes, el proceso, que va en un orden, y los resultados, que van acompañados de preguntas que científicamente nos apoyan a contestar o a ver los resultados de nuestro informe científico. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo en español? Bueno, dentro de la asignatura de español podemos ver que utilizamos diferentes tipos de oraciones. Entre ellas, en primero hemos visto oración simple, en segundo oraciones compuestas coordinadas, y en este momento oraciones compuestas coordinadas, subordinadas y en voz pasiva. Pero bueno, para esto hay que diferenciar una frase de una oración. Una frase es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo, aunque no conste de un sujeto o de un predicado. Como lo podemos ver aquí, leer para crecer es una frase. Es una idea que nos está diciendo que si leemos, bueno, crecemos a lo mejor intelectualmente, ¿no? Pero no hay un sujeto. Si nos damos cuenta, los dos verbos, que es leer y crecer, están en modo, en una forma no personal del verbo, que es en infinitivo, cuáles terminaciones son ar, er, ir. Y pues una oración es una idea completa, coherente, clara, con un sentido completo, y también tiene cohesión. Por ejemplo, aquí, la vida es hermosa. En la primera oración estamos hablando de la vida, el sujeto es la vida, y estamos diciendo que esta es hermosa, es decir, tiene un sujeto y un predicado. En el sujeto hay un sustantivo, vida, que es el nombre a lo que le llamamos al existir, y que es el núcleo del predicado, que es el verbo. Hermosa, pues es un
un circunstancial de modo, como es hermosa. Podemos ver otro ejemplo, el perro grande de mi abuelita come croquetas todos los días. Y si nos damos aquí, ya los desglosamos. Artículo es el, que antecede a un sustantivo, en este caso un sustantivo común, que es el núcleo del sujeto, que es el perro. Y pues un adjetivo calificativo, grande. Una posición que, si nos damos cuenta, va entre comas, de mi abuelita. Si la posición es una aclaración, y además de que está escrita entre comas, podemos saber que es una posición porque si se quita esta frase, la idea sigue teniendo sentido. Ejemplo, el perro grande come croquetas todos los días. Si se dan cuenta, nada más la posición es una aclaración. Y come croquetas, come sería el verbo, que sería el núcleo del predicado, que come croquetas, que sería el objeto directo, todos los días, que sería cuando, que sería un circunstancial de tiempo. Y bueno, ahí les dejo otro ejemplo de oración, que es nosotros estudiamos en la clase de español. Nosotros sería en este caso el sujeto, y en este caso el sujeto no es un sustantivo, es un pronombre. Y recuerden que los pronombres sustituyen al nombre. Como no podemos decir el nombre de cada uno de los que estamos aquí, bueno, sustituimos por nosotros. Y aquí, bueno, ya les dejo la derivación de la oración anterior, todos sus elementos. Y bueno, aquí les explico mediante un esquema qué es la oración simple. La oración simple consta de un sujeto y de un predicado. Dentro del sujeto podemos encontrar un artículo que acompaña a un sustantivo común, un pronombre, que sea aquel que sustituye el nombre, yo, tú, nosotros, ustedes. Puede haber un sustantivo, que sería un nombre, y dentro de esto también hay un adjetivo calificativo y una posición, que serían los complementos del sujeto. Dentro del predicado, pues está el núcleo del predicado, que sería el verbo, y este tendría complementos, es decir, palabras que lo complementan, como su nombre lo dice, que puede ser el objeto directo, que se responde a qué más el verbo, el objeto indirecto, para qué o para quién más el verbo, y los complementos circunstanciales, que es el tiempo, cuándo, modo cómo, lugar dónde, cantidad cuándo, compañía con quién, y podemos encontrar muchos otros, pero estos son los principales. Y bueno, en la oración compuesta, una oración compuesta es aquella que tiene más de dos predicados, es decir, que tiene más de dos oraciones simples. Y hay tres tipos de oraciones compuestas: las yuxtapuestas, que son oraciones independientes entre sí que se unen por medio de un signo de puntuación; las coordinadas, que también son independientes entre sí que se unen por medio de nexos coordinantes. ¿Qué quiere decir que independientes entre sí? Que si quitas la primera oración se entiende la segunda, y si quitas la segunda se entiende la primera. Y las subordinadas, que son oraciones en las que una depende de la otra para ser entendida, es decir, si quitas la primera no se entiende la segunda, o viceversa. Bueno, sabemos que el verbo es la acción, un estado, un proceso. Con referencia al sujeto, pues es el núcleo del predicado. Y pues aquí recordamos un poquito que hay formas no personales del verbo. Formas no personales del verbo, que son aquellas que carecen de tiempo, número y persona, como son el infinitivo, que tiene tres terminaciones: ar, er, ir, que es caminar, correr, reír, son ejemplo de ellos. Participios, que se dividen en regulares e irregulares, que como su nombre lo dice, los regulares son los que regularmente usamos y los irregulares son los que casi no utilizamos. En el participio, los regulares, su terminación es ado, ido, por ejemplo, caminado, analizado o querido. Y los irregulares son tos, ocho, por ejemplo, escribir, escrito; imprimir, que no es imprimido, lo correcto es impreso; y hacer, hecho. Los gerundios, que sus terminaciones son ando, endo, yendo, que es caminando, comiendo y leyendo. Muy bien, en una oración yuxtapuesta ya habíamos mencionado que son dos o más oraciones que se unen por signos de puntuación. Los signos de puntuación pueden ser punto y coma o dos puntos, formando una sola oración. Es decir, estos signos unen esas dos oraciones. Y aquí está un ejemplo: el niño lloró por largo rato.
el niño lloró por largo rato. Estaba cansado y hambriento. El sujeto en la primera oración es el niño. El predicado lloró por largo rato y la siguiente oración es estaba cansado y hambriento. Como su nombre lo dice, desglosamos en la segunda oración, estaba cansado. Si tenemos esa oración solita, estaba cansado y hambriento, podemos ver que hay una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es un verbo conjugado, es decir, que tiene un tiempo presente, pasado, futuro, más un verboide, que ya los acabamos de ver. Por ejemplo, aquí estaba cansado. ¿Quién estaba cansado? Aquí hay un sujeto morfológico, es decir, un sujeto que está implícito dentro del verbo. ¿Quién? Él. Entonces, ¿estaba cansado? ¿Quién? Él. Él estaba cansado y hambriento. Entonces, las oraciones, aunque las quites una de la otra, se sobreentiende. Y bueno, aquí están unos ejemplos de los nexos coordinantes y tipos de oraciones coordinantes. Por ejemplo, las copulativas, que suman el significado de las oraciones y sus nexos son y, en y, además de. Y aquí está el ejemplo. Se lo he prometido y es el nexo, voy a cumplirlo. Si se da cuenta, las oraciones son independientes entre sí. Y vienen las disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas junto con sus nexos. Las disyuntivas son las que te ofrecen dos o más alternativas o opciones y regularmente se utiliza el nexo o, u o bien. Por ejemplo, ¿quieres un helado o prefieres un vaso de horchata? Entonces, ¿quieres un helado? Esa es la primera oración simple, o es el nexo, prefieres un vaso de horchata, es la otra oración simple. Si se dan cuenta, entonces estas oraciones compuestas son coordinantes, son oraciones independientes unas de las otras. Y vienen, por ejemplo aquí, si las desglosamos, dice, ¿quieres seguir estudiando o prefieres trabajar? Si te das cuenta, esta es una oración coordinada disyuntiva porque te está ofreciendo dos opciones. Y aquí hay un sujeto morfológico, ¿quieres seguir estudiando? ¿Quién? Tú. El predicado, pues hay un verbo y este verbo es una perífrasis verbal. Seguir, quieres seguir estudiando. Y esta perífrasis verbal está compuesta por tres verbos. Dos verbos un verbo conjugado, quieres, tú en presente, seguir estudiando son dos verboides, que es seguir es un infinitivo y estudiando que es un gerundio. Viene el nexo o y o prefieres trabajar. ¿Quién? Tú, obviamente un sujeto morfológico y viene la perífrasis verbal, prefieres trabajar. Verbo conjugado, yo prefiero, tú prefieres, está conjugada en tiempo presente y más un infinitivo, trabajar. Y por último vienen los nexos de las proposiciones subordinadas adverbiales, que son las oraciones subordinadas. Y bueno, estas también se dividen en propias, en impropias, en causativas y tienen ciertas clases y ciertos nexos. Un ejemplo, iré donde me digas, iré hacia donde me digas, o por donde me digas. Iré donde me digas, ahí hay dos oraciones, aunque es aunque se ve muy, muy pequeña la oración, dice iré, ¿quién? Yo, ahí está la primera, la primera oración, que realmente la forma un solo verbo, donde, que es el nexo, me digas, que es la otra oración, me digas, y que esa es la oración subordinada. Es decir, una depende de la otra para ser entendida. Si separamos los elementos, no se entiende. Esa es la gran diferencia entre las oraciones coordinadas y subordinadas. Espero les sirva este video explicativo. Muchas gracias.